¿Puede un líder absoluto temer a uno de sus propios héroes? En el corazón de la Unión Soviética, tras la victoria sobre la Alemania nazi, surgió una rivalidad silenciosa pero devastadora, la de Stalin contra su mejor general, Georgi Zhukov. ¿Por qué Stalin, el todopoderoso dictador, veía a Zhukov no como un aliado incondicional, sino como una amenaza latente? Hoy exploraremos los motivos ocultos detrás del miedo de Stalin hacia Zhukov, su prestigio militar arrollador, su apoyo popular imparable, su personalidad desafiante y cómo, a pesar de todo, el mariscal sobrevivió en un régimen donde el éxito podía ser tan letal como el fracaso. Prepárate para descubrir una historia de ambición, paranoia y traiciones en las altas esferas del poder soviético. Georgi Konstantinovich Zhukov nació el 1 de diciembre de 1896 en Strelkovka, un pequeño pueblo ruso sumido en la pobreza. Proveniente de una familia campesina, experimentó desde joven la dureza de la vida rural bajo el zarismo. Su infancia forjó un carácter férreo, tenaz y trabajador, cualidades que más tarde lo catapultarían hacia las más altas esferas militares. Tras ser llamado al servicio en la Primera Guerra Mundial, Zhukov sirvió en el ejército imperial, donde ya demostró coraje y habilidades tácticas innatas, siendo condecorado 2 veces por su valentía en el campo de batalla. Después de la revolución bolchevique, Zhukov se unió al Ejército Rojo en 1918. Participó activamente en la Guerra Civil Rusa, luchando contra las fuerzas contrarrevolucionarias y consolidando su reputación como un comandante efectivo y pragmático. Durante los difíciles años 20, se formó académicamente en academias militares, perfeccionando su comprensión estratégica y táctica. A medida que Stalin consolidaba su poder absoluto, Zhukov ascendía silenciosamente, enfocándose en la profesionalización del Ejército Rojo mientras evitaba, hasta cierto punto, las purgas políticas que aniquilaron a gran parte del alto mando militar en los años 30. Su primera gran prueba llegó en 1939, durante la batalla de Khalkhin Gol contra las fuerzas japonesas en la frontera de Mongolia. Allí, aplicando movimientos rápidos, artillería masiva y maniobras envolventes, logró una victoria aplastante. Esta batalla, aunque hoy menos conocida que otras de la Segunda Guerra Mundial, fue crucial. Frenó la expansión japonesa hacia el oeste y solidificó la reputación de Zhukov como un comandante militar de primer orden. Stalin, impresionado pero cauteloso, no podía ignorar el talento de Zhukov, y empezó a verlo como un activo indispensable y potencialmente peligroso. Cuando la Operación Barbarroja comenzó en 1941, con la invasión nazi a la Unión Soviética, fue Zhukov quien organizó la desesperada defensa de Moscú. Bajo condiciones extremas, y enfrentándose a un enemigo mejor equipado, logró detener el avance alemán justo a las puertas de la capital. La imagen de Zhukov fue proyectada a toda la nación como símbolo de resistencia y salvación. A partir de ese momento, su figura comenzó a ser inseparable del concepto mismo de la Gran Guerra Patriótica, no por propaganda, sino por méritos reales en el campo de batalla, algo que Stalin observaba con mezcla de orgullo y recelo. Los éxitos de Zhukov no se detuvieron allí. Lideró la contraofensiva en Stalingrado, uno de los puntos de inflexión más sangrientos de la guerra, y fue arquitecto de la victoria en la batalla de Kursk, la mayor confrontación de tanques de la historia. Cada batalla ganada por Zhukov no solo debilitaba al Tercer Reich, también fortalecía su propia leyenda. En un régimen donde Stalin era el centro absoluto del culto personalista, ver a otro hombre ganar el corazón del pueblo y el respeto de los soldados era un peligroso desequilibrio de poder que, lentamente, encendía todas las alarmas del dictador. La gloria máxima llegó en 1945, cuando Zhukov dirigió el asalto final a Berlín. Fue él quien negoció la rendición alemana en Karlshorst, fue su ejército el que izó la bandera soviética sobre el Reichstag, y fue a él a quien los vencedores saludaron en el histórico desfile de la victoria en la Plaza Roja. Frente a millones, mientras los soldados lanzaban sus banderas capturadas frente al mausoleo de Lenin donde Stalin observaba, fue Zhukov quien encabezó la ceremonia, mientras el pueblo lo aclamaba como héroe nacional. Ese día, más que nunca, el mariscal eclipsó simbólicamente la figura del propio Stalin. Sin embargo, en los salones del Kremlin, la euforia de la victoria se mezclaba con un resentimiento frío. Stalin, paranoico y celoso,
Veía en Zhukov no solo a su más brillante general, sino a un posible adversario político. A diferencia de los cortesanos que rodeaban al líder soviético, Zhukov no se inclinaba servilmente ni buscaba halagar. Su voz era franca, su postura firme, su lealtad, indiscutible al país, pero no necesariamente a los caprichos personales del dictador. En una corte donde la adulación era ley de supervivencia, la integridad de Zhukov era vista como una peligrosa anomalía. Y había otro factor que agravaba la desconfianza: el poder militar real que Zhukov ostentaba. Como jefe de las fuerzas soviéticas en Alemania, disponía de un enorme ejército bajo su mando, recursos logísticos y una red de influencia considerable. Aunque nunca mostró ambiciones políticas directas, Stalin sabía bien que, en un régimen basado en la fuerza, quien controlara al ejército podía, si lo deseaba, controlar el país. La sola posibilidad, aunque remota, de un Zhukov al frente de un golpe de Estado era suficiente para que el dictador empezara a mover las piezas de una estrategia sutil pero implacable para neutralizar al héroe de la Unión Soviética. Tras la rendición alemana y el clímax del desfile de la victoria en Moscú, Georgi Zhukov, el héroe incuestionable del pueblo soviético, se encontró caminando por un terreno cada vez más peligroso. Aunque su rostro era aclamado, su nombre coreado y sus logros alabados en cada rincón de la Unión Soviética, en los oscuros pasillos del Kremlin se tejía una red de silenciosa hostilidad. Stalin, aunque públicamente lo felicitaba, en privado alimentaba un miedo creciente: el temor de que el general victorioso pudiera convertirse en el próximo caudillo, arrebatándole el poder que había protegido a sangre y fuego. El primer indicio de la estrategia de Stalin contra Zhukov fue sutil: una campaña de rumores cuidadosamente orquestada. En círculos cerrados, Stalin comenzó a dejar caer frases cargadas de veneno, insinuando que Zhukov se atribuía méritos colectivos como propios, que sus métodos militares eran brutales y que mostraba ambiciones peligrosas. Compararlo con figuras históricas como Napoleón no era casual. Sugería que Zhukov, como el emperador francés, podría aprovechar su gloria militar para usurpar el trono soviético. Estas semillas de duda, plantadas hábilmente, empezaron a florecer en las mentes de los funcionarios del partido, acostumbrados a ver conspiraciones en cada sombra. Mientras tanto, Stalin maniobraba para reducir discretamente el poder de Zhukov. En 1946, apenas un año después de la victoria final, el mariscal fue retirado de su prestigioso puesto como comandante en jefe del grupo de fuerzas soviéticas en Alemania. Fue asignado como comandante del distrito militar de Odessa, una posición de menor relevancia estratégica y visibilidad pública. Aunque oficialmente presentado como una simple rotación de mandos, todos sabían que se trataba de un acto de degradación política cuidadosamente disimulado. Zhukov, sin embargo, aceptó el cambio con disciplina militar, sin protestar abiertamente, demostrando una prudencia que contrastaba con su imagen de guerrero impetuoso. Pero el cerco se cerraba cada vez más. Stalin ordenó a los servicios de inteligencia, primero el NKVD y luego el MGB, que iniciaran una vigilancia intensa sobre Zhukov. Cada movimiento, cada conversación, cada encuentro social era registrado meticulosamente. Investigaciones secretas fueron abiertas buscando excusas para acusarlo de corrupción, de abuso de autoridad o de actividades contrarrevolucionarias. Se espiaba incluso a sus allegados, buscando cualquier error, cualquier frase imprudente que pudiera ser utilizada en su contra. En una Unión Soviética donde la sospecha era moneda corriente, Zhukov se convirtió en un prisionero de su propio éxito. Una de las acusaciones más recurrentes fue el excesivo uso de trofeos de guerra. Tras la toma de Berlín, como era práctica habitual en tiempos de guerra, Zhukov había enviado a la Unión Soviética una enorme cantidad de bienes capturados: armas, vehículos, arte, tecnología alemana. Aunque muchos otros oficiales hicieron lo mismo, los enemigos políticos de Zhukov usaron estos actos para presentarlo como un saqueador, un comandante que se enriquecía personalmente a expensas del Estado. En un régimen donde la percepción de pureza ideológica era esencial, estas acusaciones minaban su imagen ante la cúpula comunista, aunque no ante el pueblo, que seguía viendo en él al salvador de la patria. Sin embargo, Stalin enfrentaba un dilema. Zhukov era demasiado popular para ser eliminado abiertamente,
como había hecho en el pasado con tantos otros enemigos reales o imaginarios. Un juicio público, una ejecución o una desaparición misteriosa habrían convertido a Zhukov en un mártir, algo mucho más peligroso que mantenerlo vigilado y marginado. Stalin optó entonces por una estrategia más lenta pero igualmente letal: el aislamiento progresivo. Se le prohibió participar en decisiones estratégicas importantes, se le negó acceso directo a Stalin, y su nombre comenzó a desaparecer lentamente de las menciones oficiales. Mientras tanto, Zhukov, consciente de su situación, optó por la prudencia absoluta. En vez de rebelarse, en vez de alentar su propio culto personal, se sumió en una disciplina férrea y en un silencio calculado. Seguía cumpliendo órdenes, mantenía su perfil bajo y no daba excusas que pudieran justificar una acción más directa en su contra. Tal vez sabía que, en el juego mortal del Kremlin, sobrevivir era en sí mismo una forma de resistencia. La batalla de Zhukov ya no era contra ejércitos extranjeros, sino contra la desconfianza de un tirano que temía tanto la fuerza física como la lealtad genuina del pueblo hacia su héroe. El ascenso fulgurante de Zhukov, que lo había llevado de campesino humilde a conquistador de Berlín, ahora se veía eclipsado por una lenta caída impulsada no por derrotas militares, sino por la paranoia de un líder que no podía tolerar la existencia de otra figura grande a su sombra. La guerra había terminado en los campos de Europa, pero en Moscú, una guerra silenciosa y letal apenas comenzaba. Los años posteriores a su desplazamiento fueron un calvario silencioso para Georgi Zhukov. A pesar de ser el arquitecto de las victorias más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, fue relegado a un oscuro segundo plano dentro de la estructura militar soviética. A partir de 1947, Zhukov fue asignado como comandante del Distrito Militar de los Urales, una región remota lejos del centro del poder en Moscú. Aunque formalmente se le mantuvo el rango de mariscal, sus funciones eran meramente simbólicas. El mensaje era claro: seguiría existiendo, pero fuera del escenario donde pudiera hacer sombra a Stalin. El aislamiento físico fue acompañado de una intensa vigilancia. Zhukov vivía rodeado de agentes del MGB, precursor de la KGB, que interceptaban sus comunicaciones, seguían sus movimientos y monitoreaban a su familia. Cada conversación, cada visita, cada decisión era registrada y enviada directamente a Stalin. La presión psicológica era brutal, pero el mariscal, formado en la dureza de la guerra, resistió sin mostrar fisuras. A diferencia de otros que sucumbieron al miedo o al resentimiento, Zhukov optó por una estrategia de supervivencia basada en la paciencia y el silencio disciplinado. Sin embargo, incluso marginado, su prestigio no podía ser borrado. El recuerdo de sus victorias seguía vivo entre los veteranos del Ejército Rojo, entre los ciudadanos comunes que recordaban la resistencia de Moscú y la caída de Berlín. La figura de Zhukov se convirtió en una leyenda viva que, aunque Stalin intentara borrar de la vida pública, seguía presente en la memoria colectiva. En cada desfile, en cada celebración de la victoria, su nombre era evocado en voz baja, como una contraseña de honor entre quienes sabían quién había salvado realmente a la patria. La situación se mantuvo tensa hasta 1953. La salud de Stalin, deteriorada por años de paranoia, enfermedad y vejez, empezó a declinar rápidamente. La atmósfera en Moscú era de creciente incertidumbre. Se temía una nueva purga, aún más sangrienta que las anteriores. Stalin había comenzado a elaborar planes para eliminar a la vieja guardia militar, incluyendo a Zhukov, bajo la excusa de una conspiración médica fabricada, la famosa conspiración de los médicos. De haberse materializado, Zhukov probablemente habría sido arrestado y ejecutado junto a otros altos mandos. Pero la historia tenía otros planes. El 5 de marzo de 1953, Stalin murió súbitamente tras sufrir un derrame cerebral. Su desaparición abrió un vacío de poder inmediato, y con él, una feroz lucha por el control del Estado soviético. Fue en ese momento cuando Zhukov, desde su aislamiento, volvió a jugar un papel decisivo. Nikita Khrushchev, que aspiraba a liderar la nueva era post-stalinista, buscó apoyo en el mariscal. Zhukov, viendo una oportunidad para estabilizar el país y evitar el caos, aceptó ayudar. Uno de los primeros actos del nuevo liderazgo fue deshacerse de Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta.
Beria era visto como una amenaza inmediata, capaz de instaurar una dictadura aún más brutal que la de Stalin. Aquí, Zhukov fue pieza clave. Organizó el arresto de Beria en una operación militar secreta, asegurándose de que el golpe interno fuera rápido y sin posibilidad de resistencia. Este acto de audacia no solo salvó a la Unión Soviética de un futuro aún más oscuro, sino que rehabilitó a Zhukov como un héroe no solo de la guerra, sino de la nueva paz interna. Con el paso de los años, bajo el liderazgo de Khrushchev, Zhukov fue restaurado a altos cargos. En 1955 fue nombrado ministro de Defensa, devolviéndole el control del aparato militar soviético. Su figura volvió a ocupar un lugar de honor en las celebraciones públicas, en los libros de historia y en la memoria oficial de la guerra. No obstante, nunca olvidó lo frágil que podía ser la vida política en la Unión Soviética. Su rehabilitación no era garantía de seguridad eterna, solo una tregua en un terreno siempre movedizo. A pesar de su retorno al poder, Georgi Zhukov nunca aspiró a liderar políticamente el país. Su ambición siempre fue militar, no ideológica. Prefirió ser el guardián de la estabilidad antes que el arquitecto de revoluciones internas. Este pragmatismo lo mantuvo vivo en un sistema donde muchos otros, movidos por la ambición o la imprudencia, encontraron su fin. El mariscal comprendía que en el ajedrez soviético, incluso el peón más poderoso podía ser sacrificado en cualquier momento. El aislamiento de Zhukov, lejos de destruirlo, templó aún más su carácter. Cuando regresó, lo hizo con la serenidad de quien ha sobrevivido no solo a las guerras, sino también a las traiciones invisibles de la política. Y aunque el futuro seguiría trayéndole desafíos, su nombre ya estaba grabado para siempre en la historia como uno de los pocos hombres capaces de sobrevivir a la gloria y al miedo de un dictador. El final de la vida de Georgi Zhukov fue tan complejo como su trayectoria militar. Aunque logró retornar a posiciones de poder tras la muerte de Stalin y el ascenso de Khrushchev, su relación con el liderazgo soviético siguió siendo ambivalente. A pesar de sus méritos indiscutibles, nunca fue visto con plena confianza. Zhukov era un hombre de acción, no de palabras medidas ni juegos políticos. Y en la Unión Soviética, esa franqueza brutal era una espada de doble filo. Durante su periodo como ministro de Defensa, entre 1955 y 1957, implementó importantes reformas que fortalecieron al Ejército Rojo, modernizó su estructura y mejoró la vida de los soldados. También defendió una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas, alejándolas de los caprichos ideológicos que tantos desastres habían causado en tiempos de Stalin. Sin embargo, esta creciente autonomía militar empezó nuevamente a inquietar a los líderes civiles. La vieja sombra de Stalin parecía cernirse otra vez sobre el Kremlin. El temor a un hombre fuerte con el respaldo del ejército. En 1957, apenas 2 años después de su rehabilitación, Zhukov fue apartado de su cargo de ministro de Defensa tras un complot interno dirigido por Khrushchev y otros miembros del Presidium. Fue acusado de actuar de manera independiente y de intentar subordinar el poder político al militar. No hubo arresto, ni juicio público, ni ejecución. Simplemente fue retirado de la vida pública, enviado a un retiro forzoso donde, una vez más, el Estado intentaba silenciar su influencia sin desencadenar una reacción popular. Durante su retiro, Zhukov se dedicó a escribir sus memorias, un proyecto que, pese a múltiples censuras, finalmente vería la luz en los años 60. Su libro, Recuerdos y Reflexiones, se convirtió en un éxito inmediato, no solo por su valor histórico, sino porque devolvía al pueblo soviético la imagen de un líder valiente y honesto, alejado de las intrigas palaciegas. En sus páginas, Zhukov describía sus campañas, sus decisiones estratégicas y su visión de la guerra, aunque con el cuidado necesario para evitar choques directos con las versiones oficiales aún vigiladas por el partido. Su popularidad, incluso en el ostracismo, nunca desapareció. En los desfiles de la victoria, su presencia seguía siendo reclamada, y su figura era respetada tanto por jóvenes soldados como por veteranos de guerra. Zhukov era, para millones de soviéticos, el símbolo de una época en que, en medio del horror y el sacrificio, se había logrado una victoria imposible. Una época donde el valor, la astucia y el liderazgo verdadero habían prevalecido sobre la barbarie nazi. Finalmente, el 18 de junio de 1974,
Georgi Zhukov murió en Moscú, a los 77 años. Su funeral fue un evento nacional, con miles de personas rindiendo homenaje al mariscal de la Victoria. Aunque la oficialidad del Estado trató de mantener la ceremonia bajo un tono sobrio, el pueblo lo despidió como lo que realmente era: uno de los gigantes de la historia soviética, un hombre que había salvado a su nación y que, incluso bajo la constante vigilancia y sospecha, había conservado intacto su honor. El legado de Zhukov trasciende la Unión Soviética. Hoy, es recordado como uno de los estrategas más brillantes de la historia militar, comparable a figuras como Napoleón, Alejandro Magno o Wellington. Sus victorias en Moscú, Stalingrado, Kursk y Berlín cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Con ello, el destino del siglo XX. Pero más allá de sus hazañas bélicas, Zhukov dejó una lección más profunda. La grandeza auténtica no necesita proclamarse, no busca el poder personal, y sobrevive incluso a los regímenes más autoritarios. Stalin temía a Zhukov no por su ambición, sino por su integridad, su capacidad de inspirar lealtad genuina, y su conexión indestructible con el pueblo. En un mundo de conspiraciones, traiciones y purgas, Zhukov fue una roca de honor y coraje, una anomalía que ni siquiera el miedo omnipresente de Stalin pudo destruir del todo. Hoy, su nombre sigue pronunciándose con respeto. En calles, escuelas, monumentos y libros de historia, Georgi Zhukov permanece como un recordatorio eterno de que, incluso en las épocas más oscuras, algunos hombres son demasiado grandes para ser doblegados. La historia de Georgi Zhukov, Joseph Stalin, nos revela una paradoja fascinante. En un régimen donde el miedo era el instrumento de gobierno, el único temor real de Stalin no fue una conspiración, ni una invasión extranjera, ni siquiera un levantamiento popular. Fue el respeto, la admiración sincera y la lealtad inquebrantable que el pueblo sentía por un hombre que no había buscado el poder, pero que lo había ganado en el corazón de millones. Zhukov personificaba todo aquello que Stalin no podía controlar: el liderazgo auténtico, la victoria lograda a través del mérito y la inspiración genuina. Mientras Stalin gobernaba por el terror, Zhukov conquistaba por el ejemplo. Y en esa simple, pero poderosa diferencia, radicaba el miedo profundo que corroía al dictador: saber que su poder era obligado, mientras el de Zhukov era voluntario y duradero. Recordar la figura de Zhukov no es solo recordar las batallas que salvó, sino entender que, incluso en los sistemas más represivos, la verdad, el coraje y el respeto auténtico encuentran maneras de sobrevivir. Porque el poder construido sobre el miedo muere con el miedo, pero el poder construido sobre el honor permanece mucho después de que los tiranos hayan caído. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las rivalidades más intensas y ocultas de la historia moderna. Si sentiste, como nosotros, la fuerza de esta historia, es porque sabes que las batallas más importantes no siempre se libran en los campos de guerra, sino en los corazones de los hombres. No te quedes con la versión superficial de la historia. Aquí, en nuestro canal, exploramos las historias no contadas, los héroes olvidados y las verdades ocultas que transformaron el mundo. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de buscadores de conocimiento real, de aquellos que no temen mirar más allá de las narraciones oficiales. ¿Te interesa saber más sobre otras figuras que desafiaron al poder absoluto? ¿Te intriga descubrir las verdaderas luchas detrás de los líderes que cambiaron el destino de la humanidad? Entonces activa la campanita, porque este es solo el comienzo. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas de la relación entre Zhukov y Stalin? ¿Crees que Zhukov podría haber cambiado el curso de la historia si hubiera decidido actuar contra el dictador? Tu opinión es valiosa. Aquí, no solo contamos historias, las construimos juntos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia verdadera siempre tiene dos caras. ¿Estás listo para descubrirlas todas?